Queridos hermanos y amigos, nuevamente con ustedes para traerles el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Hoy lo vamos a hacer en una perspectiva diferente, porque así me ha tocado hacerlo, porque no quiero que la obra del Señor se detenga y sé que ella no se va a detener. Entonces hoy estoy grabando aquí este video desde el carro de donde trabajo, y lo hago con mucho amor y con mucha prontitud, porque no lo hago para mí, sino para el Señor, porque el Señor me ha llamado a que predique su palabra y eso es lo que hago. Entonces quiero compartir este poderoso mensaje de la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante hasta el versículo 22. Vamos a leer una palabra que tiene como título reconciliación por medio de la cruz, y dice la escritura: en el nombre poderoso de Jesucristo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Dice la poderosa palabra de esta manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él y los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miramos, hermanos, lo que la Escritura nos dice. Aquí el apóstol, aclarando a los Éfesos, dice que por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas. ¿Por qué? Porque en los tiempos pasados, nosotros los gentiles, según la carne, no teníamos participación de las cosas que Dios había enviado, porque acordemos de que en el pacto antiguo que Dios le dio a Moisés, nosotros los gentiles no estábamos incluidos. Nosotros los gentiles no teníamos participación, porque éramos llamados incircuncisos. Y acuérdese que para un judío
era abominable, era abominación juntarse con un gentil. Pero Dios, por su infinita misericordia, Dios por su bendita misericordia nos tuvo en cuenta en este pacto y nos ha dado participación por su Santísimo Espíritu en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, también en la cruz. Entonces, aquí la Escritura dice que, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, oiga bien, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Está hablando del antiguo pacto. Está hablando de la circuncisión que le fue dado, no a Moisés, porque de antes de Moisés ya Dios lo había dado, como señal de pacto, que de la promesa que iba a venir. Y esa promesa Dios se la dio a Abraham, y esa promesa era Jesucristo. Entonces, nosotros no teníamos participación en ese pacto, pero que Dios, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos ha dado participación y nos hizo cercanos a Dios. Porque miren lo que dice el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, oye bien, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos participación de nada. Pero en Cristo Jesús, Dios nos ha hecho partícipe por su infinita misericordia. Porque en este pacto Dios incluye a toda la humanidad. El pacto que Cristo hizo en la cruz está abierto para todo ser humano que quiera acercarse a Dios, ¿verdad? Porque nosotros éramos ajenos a la ciudadanía de Israel y a los pactos de la promesa. Sin esperanza estábamos, no teníamos esperanza, y sin Dios en el mundo. No teníamos participación de nada. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oiga bien, nosotros estábamos lejos de Dios, pero que Jesucristo por su sangre nos hizo estar cercanos a Dios. Y eso es a través de la fe. Los que hemos creído en Jesucristo. Porque Dios, por su infinita misericordia, así lo quiso. Porque Jesucristo, oiga bien, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Oiga bien lo que está diciendo. ¿Quién es Él? Jesucristo. Jesucristo derribó la pared que existía, ese muro de separación que había entre un pueblo y otro. Por eso nosotros no podemos pensar, como alguien me comentaba por allí y me decía que la salvación solo era para Israel. A veces hablamos cosas que no sabemos, porque no le pedimos a Dios que nos revele las cosas como verdaderamente son. Y resulta que Dios en Jesucristo derribó ese muro de separación que había en estos dos pueblos, que era el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Que eso hace representación en nosotros mismos,
Porque en nosotros mismos dice la Escritura que hay una lucha, porque la carne se opone a las cosas que son del Espíritu. Y el Espíritu se opone, o sea, en nosotros hay una lucha continua. Esto es representación de lo que estaba pasando en el tiempo pasado. Pero ahora, en Cristo Jesús, hemos sido cercanos. Porque estábamos lejos. Pero por la sangre de Cristo nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Oiga bien, ya no son dos pueblos, ya es un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. Oiga bien, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Oiga bien lo que está diciendo. Ya no está hablando de dos pueblos, ahora está hablando de un nuevo hombre. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en usted y en mí. Crear en nosotros un nuevo hombre. Pero para crear ese nuevo hombre tiene que morir el viejo hombre. El viejo hombre de la carne, del que habla la palabra. La palabra dice, despojaos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Porque Dios nos manda que nos despojemos del viejo hombre. Porque el viejo hombre está viciado a los deseos engañosos. El viejo hombre está viciado a los deseos engañosos. Por eso nosotros tenemos que separarnos del viejo hombre. Y Dios es lo que quiere hacer en nosotros. Un nuevo hombre. Quiere decir, ese nuevo hombre no es terrenal. Ese nuevo hombre es espiritual, como lo es Dios. Porque este pacto es del Espíritu. Este pacto no es terrenal, y lo recalco siempre. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar, ni predicar, ni enseñar cosas terrenales, como por allí andan enseñando. Cualquier viento de doctrina que es doctrinas de error, diciéndole, si traes 200, Dios te da 400, si traes una casa, Dios te da una finca. Eso no tiene nada que ver con este pacto. ¿Por qué? Porque eso son cosas terrenales, y lo terrenal te separa de Dios. Porque Dios claramente lo dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Y la añadidura es lo terrenal. Pero primero tengo que disponer mi corazón para buscar el reino de Dios y la justicia del reino. Porque si no, no se puede levantar en mí ese nuevo hombre que Dios quiere formar. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Oiga bien, mediante la cruz, ¿qué hizo Dios? Dios quiere reconciliarnos. ¿Con quién? Con Él mismo. Dice, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. No hay diferencia aquí, porque Dios a ambos nos anunció lo mismo. ¿Y qué fue lo que nos anunció? Dice, las buenas nuevas de paz. ¿Y cuál es la buena nueva de paz?
el evangelio del reino de los cielos, la poderosa palabra del Señor, en la que usted y yo tenemos que permanecer, porque si no permanecemos en ella, hemos creído en vano. Así lo dice la Escritura. Tenemos que permanecer en el Señor. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Jesucristo, Israel y nosotros tenemos entrada, tenemos la misma participación, tenemos los mismos derechos. Oye, por un mismo Espíritu entramos al Padre. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que llenarnos de la presencia del Señor. ¿Y cómo lo logramos? Viviendo conforme a su palabra. Porque si tú no vives la palabra del Señor y si tú no enseñas lo correcto delante de Dios, nada estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. Porque acuérdate que esta palabra no es enseñada como nosotros querramos enseñarla. Es como Dios quiere que se enseñe. Es como el Espíritu Santo indica que se debe hacer. Para que esta palabra haga efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones, y seamos edificados en su verdad y en su justicia, para que un día podamos alcanzar la salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya somos reconocidos en el reino de los cielos. Pero ¿quiénes son reconocidos en el reino de los cielos? Aquellos que viven conforme a la palabra de Dios. Aquellos que han creído en Dios. Aquellos que han creído en su bendita palabra. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los que hemos creído en Jesucristo ya somos miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? El santo evangelio del reino de los cielos. No hay otra doctrina diferente. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos que edificarnos en esta verdad, porque esta verdad es la justicia, y esta verdad es la que nos da vida y la que nos hace libre. Porque no podemos obtener libertad si no vivimos el evangelio del reino de los cielos. Si no vivimos esta poderosa palabra, si tú no haces vida esta palabra en ti, no puedes tener vida, no puedes obtener libertad. Pero Dios quiere que nosotros estemos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, oye bien, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tiene que haber una coordinación. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos que tener un mismo sentir, porque somos llamados para tener la unidad del Espíritu. No para que el uno piense una cosa y el otro diga otra. No, eso no es coordinación. Coordinación es
que todos hemos creído en el mismo Señor Jesucristo, que murió por usted y por mí en la cruz y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Tenemos que ser edificados en ese fundamento. Pero tiene que haber coordinación. Las cosas no pueden seguir así como han venido siendo, porque es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que tú y yo estemos divididos. ¿Y cuál es el medio que usa él para dividirnos? Las religiones. Las religiones nos dividen. Y no solamente nos dividen el uno del otro, sino que también te separa de Dios. Porque es el medio que Satanás usa, haciéndote creer o pensar que estás en lo correcto siguiendo una religión. Pero te recuerdo algo, las religiones son muertas lo mismo que los que se la crean. Nosotros no hemos sido llamados para vivir conforme a una religión, somos llamados para vivir conforme a la palabra del Señor, para que así pueda haber coordinación y fundamento en Jesucristo mismo. Porque Dios quiere hacer de nosotros un templo santo. ¿Y para qué? Para que more en nosotros, en nuestros corazones, su Santo Espíritu. Tienes que hacer de tu corazón un altar para que el Espíritu Santo more en ti. Y para que tu corazón sea edificado en un altar, tiene que morar, tiene que vivir, tiene que permanecer la palabra del Señor. Para que esa palabra te santifique, para que esa palabra te llene, te traiga libertad y el Espíritu Santo actúe en ti a través de esa palabra. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Óigalo bien, aquí lo está diciendo. Nosotros tenemos que convertirnos en morada de Dios, en el Espíritu, no en la carne, es en el Espíritu. No es en la finca, no es en el carro, no es en la casa, es en el Espíritu. Porque este es el pacto del Espíritu. Este es el pacto del Espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Tenemos que hacerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Le damos gracias al Dios Todopoderoso, porque nos guía siempre y nos lleva siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque tenemos que tener los mismos padecimientos que Jesucristo tuvo en la cruz. Y todo aquel que quiere hablar o predicar otra cosa diferente a la cruz es porque no quiere sufrir los padecimientos. Pero si no padeces los mismos padecimientos de Cristo, no eres digno de Dios. Así que tengamos un corazón dispuesto, con sinceridad y honestidad en el Espíritu, para que seamos ese altar de Dios, para que seamos ese templo. ¿Y qué amor en un templo? La palabra del Rey, la palabra del Señor. Por eso tenemos que hacer de nuestro corazón un altar para Dios. Bendito sea Dios, le doy gracias por su amor, por su misericordia, y pido al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, que abra los ojos de vuestro entendimiento para que podamos crecer con el crecimiento que da Dios. Porque aquí ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Acuerda lo que lo dice la Escritura. Si Dios me ha dado esta revelación por su infinita misericordia, no es para vanagloria, sino para la honra y gloria del Señor, para que ustedes también sean edificados en la verdad y en la justicia del reino, para que un día podamos alcanzar la salvación y reinemos con Cristo por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, la alabanza. Por su infinito amor, le doy gracias al Rey. Gracias, Señor, por tu amor. Hermano, es todo. Y pido a Dios
que esta palabra fluya en sus corazones y sean transformados en la verdad. Gracias, Señor. Sana a los enfermos, sana, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Liberta a los cautivos. Libera, oh Señor, los que están oprimidos por el enemigo. Revélales tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.